le dice por medio de Isaías, el profeta Isaías, lo habíamos visto en el capítulo 49, verso 6, Dios dice lo siguiente: te di por luz a las naciones para que para que vean mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Después en el capítulo 42, verso 6 de Isaías nos dice: por luz a las naciones ha sido puesta la nación de Israel. Ahora, vemos cómo Dios va acomodando todas estas cosas en su lugar. Y vamos a ir explicando un poquitito esto, porque cuando Jesús vino a la tierra, puso en marcha el propósito de Dios, fíjense, de Dios Padre, nuevamente en cuanto a lo que a la luz se refiere. ¿Por qué es que se menciona tanto la luz? ¿Y qué es lo que representa esto al mundo? Vemos en Lucas 1, ustedes van a ver allí que Jesús dice: vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Eso es lo que nos dice en Lucas capítulo 1. Que esta luz vino al mundo para que pudiera alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Lo vemos a Juan diciendo exactamente lo mismo. Allí en el primer capítulo, lo vemos después en el capítulo 3, en el capítulo 8 por igual, cuando dice que Jesús es la luz del mundo. Juan está diciendo que en Jesús estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Lo vemos en el capítulo 1. Nos dice a nosotros que en Jesús estaba la vida y de que al fin de que todos pudiesen ver la luz, pudieran creer en Él. Y dice que Jesús vino al mundo para manifestar a través de esa luz las malas obras de los hombres para que pudieran ser reprendidas. La palabra de Dios nos dice: Él es la luz del mundo. La palabra de Dios nos dice a nosotros de que Él es la luz de la vida, la luz del mundo que vino para que todo aquel que en Él cree no permanezca en tinieblas y sean salvos por medio de Él. Ahora, vemos al Señor proveyendo la luz, ya que Él es la luz, ¿no es cierto? Vemos a Dios dándole un propósito a esta nación. Vemos a Dios dándole un propósito a la iglesia por igual. Y es tan alentador este mensaje porque ¿sabes qué? El Señor está dándole la misma responsabilidad que a la nación de Israel, se la ha dado a la iglesia. Y esto es lo más interesante de todo, porque si ustedes van al libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis en el capítulo 1 nos dice, Juan está viendo una visión, también se le está presentando, de que hay 7 estrellas, ¿no es cierto? De que hay 7 lámparas. Y dice, las 7 estrellas son los mensajeros. Fíjense que las características de las estrellas es ¿para qué? Para alumbrar en las tinieblas, ¿no es cierto? En el espacio. Vemos a las lámparas que dice que son las iglesias, ¿para qué? Para que alumbren a la luz en medio de las tinieblas. Pero va a llegar un momento en que la iglesia no va a estar aquí, ¿no es cierto? Eso lo vemos, va a haber el rapto de la iglesia y entonces, ¿quién queda para alumbrar? Y allí queda entonces la nación de Israel. Israel va a ser la luz en la tierra en uno de los momentos más oscuros que pueda haber en la humanidad. Versículos 2 y 3 nos dice a nosotros nuevamente: he mirado un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. Ahora, ¿qué es el depósito? ¿Qué es el depósito? El depósito es donde está el aceite. Fíjense en ustedes. El depósito es donde está el aceite. Y Dios lo que le está tratando de decir a Israel es que Dios va a proveer un suministro ilimitado de poder, de fuerza a la nación de Israel en los momentos que más se va a necesitar. Está reiterado en el Antiguo Testamento muchísimas veces, está también en el Nuevo Testamento, y ¿saben qué? Lo vamos a confirmar por medio de las Escrituras. Pues yo quiero llevarlos a ustedes para que entiendan cómo las Escrituras es una cosa linda cuando empezamos a atar y a poner todas las cosas en su lugar de la manera que tiene que ser. Lo que les voy a compartir a ustedes, nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso e impresionante que es este pasaje. Así que vamos a ir al versículo número 6. Fíjense allí, estamos hablando del Espíritu Santo. El poder, el suministro ilimitado de poder que Dios le va a dar a la nación de Israel y que le ha dado a la iglesia, tiene que ver con el Espíritu Santo. Todo está enfocado hacia Él, hacia la tercera persona de la Trinidad. Porque el verso 6 nos dice lo siguiente: entonces respondió y me habló diciendo, estas palabras de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con mi espíritu. Vamos a ir a Joel. Joel
allí a su mano izquierda, ustedes lo van a ver, el libro de Joel en el capítulo número 2. Y debe decirle que hay varias profecías o algunas profecías en las cuales tienen que ver con un tiempo específico, pero se puede dividir en dos secciones. Y, por ejemplo, en Joel 2, la razón por la cual estoy diciendo esto es porque fíjense ustedes que esta misma profecía del profeta Joel se utilizó cuando fue allí en Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan ustedes cuando vino el Espíritu Santo? Y se usa esta palabra, pero sin embargo, si nos damos cuenta, vamos a ver que este momento en el cual comparte Joel está hablando de el tiempo de la gran tribulación, y lo vamos a ver, vamos a explicarlo. Capítulo 2, verso 28 en adelante, hasta el 32. Y después de esto, derramaré que mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué días, Joel? Fíjense, dice allí, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Qué vemos aquí? Vemos al Espíritu Santo siendo derramado en esos días. Vemos al Espíritu Santo actuando de una manera poderosa en el cual va a haber salvación, van a proclamar y vamos a ver con las Escrituras, vamos a ver vez tras vez el mismo sentido. ¿En qué momento? En ese momento. En el momento de los 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de los 7 que pronunció Daniel. Ahora, vamos a ir a Marcos en el capítulo 13, Marcos 13. Marcos 13, versículos 7 al 11, y vamos a prestar atención al versículo número 10. Pero vean el versículo 7 al 11 de Marcos 13. ¿Están conmigo? Mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero miren por ustedes mismos, porque los entregarán a los concilios, y en las sinagogas los azotarán, y delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando los trajeren para entregarlos, no se preocupen por lo que han de decir ni lo piensen, sino que lo que les fuere dado en aquella hora o en ese momento, eso hablen. Porque no son ustedes los que hablan, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Fíjense, Dios derramando el Espíritu Santo sobre la nación de Israel. La profecía de Zacarías es una cosa increíble. Porque está diciendo Israel, ustedes tienen un propósito, van a cumplir con ese propósito, a pesar de los cientos y miles de años que esta nación ha estado alejada de Dios, pero van a tener un lugar específico, importante, en el tiempo más increíble, porque Daniel capítulo 12 nos dice que habrá una tribulación como nunca la ha habido ni nunca la habrá. Y aquí tenemos a la nación de Israel. El Espíritu Santo va a estar trabajando de una manera poderosa en ese tiempo. El Espíritu Santo necesita estar trabajando de una manera poderosa en la iglesia de Dios en este tiempo. Lo vemos en Apocalipsis 7, que dice que de muchas naciones. Ustedes se acuerdan del versículo 1 al 7 o al 8, vemos nosotros que de 12.000 de cada tribu. Y después del versículo 8 en adelante dice, y vi después de esto, después de que, de mirar a toda esta nación, los 144.000 escogidos, vi de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas. ¿Qué es lo que vio Juan? Porque el ángel le pregunta, Juan, ¿quiénes son estos? Y le dijo, Señor, tú lo sabes. Y el ángel le responde, ¿qué? Estos son los que han salido de la gran tribulación y están delante del trono de Dios, lo cual quiere decir que muchos van a pasar por muerte. Los van a entregar, van a ser perseguidos. Va a haber una persecución increíble contra la nación de Israel.
Por causa de mi nombre ustedes van a sufrir. Pero la nación de Israel va a estar alumbrando ante todas las naciones. Qué cosa más increíble que dice, el evangelio tiene que ser anunciado en todas las naciones. Y la nación de Israel, fíjense en que está haciendo eso, porque dice, vi de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las tribus, estaban allí delante de la presencia de Dios. Dios no ha terminado con esta nación, y te quiero decir una cosa, el pueblo de Dios, nosotros necesitamos entender el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, el propósito para el cual nos ha creado a nosotros, porque hemos recibido del Espíritu Santo, como ustedes no se imaginan. Fíjense en ustedes en Hechos capítulo 2, vemos al Espíritu Santo viniendo en la vida de ellos, y dice que se le aparecieron como lenguas de fuego en la cabeza, nuevamente el aceite alumbrando a aquellas naciones que estaban allí presentes, porque habían arriba de 13 naciones representadas en Hechos capítulo 2, y dice que empezaron a proclamar el evangelio en el idioma de todas aquellas personas, y muchos vinieron a conocer a Cristo Jesús en ese día. Tenemos 2 olivos por igual. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y Dios le está diciendo, Zacarías, quiero que le digas a Zorobabel. Zorobabel, ¿se acuerdan ustedes que en el capítulo 3 nos enfocamos en quién? En Josué, el hijo de Josadac, ¿no es cierto? Josué siendo el sumo sacerdote. Y vemos nosotros después, entonces, en el capítulo 4, a Zorobabel. Son los mismos que vemos nosotros en Ageo en el capítulo 1. Josué, hijo de Josadac, Zorobabel. Vemos al sumo sacerdote, vemos a lo que es el gobernador de aquella tierra. Estamos viendo sumo sacerdote, estamos viendo al aspecto político, puestos por el Señor, dotados con el poder de lo alto para liderar a esta nación. Ahora, no solo Dios se enfoca en estos tiempos de Zacarías y de Ageo, pero está diciendo, ustedes van a tener un propósito tremendo. Ustedes van a tener un propósito increíble. ¿Sabes por qué? Te voy a decir una cosa. ¿Sabes cuál es que el Señor sea la verdadera luz? ¿Sabes lo que va a pasar en esa mitad? ¿Por qué arranca todo desde ese punto en adelante? Los judíos no están ajenos a las enseñanzas de Cristo Jesús, quiero decirte. Lo ven como un gran profeta. Saben las enseñanzas de Cristo. Y saben, con respecto a lo que dijo Daniel, que a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de esos 7 años, dice que esta bestia, o el anticristo, como se le quiera conocer, pero déjeme decirle que el anticristo, son muchos los anticristos que han sucedido, aquellos que están en contra de Cristo. Más bien es la bestia, porque es lo que dice Apocalipsis 13 y es lo que nos dice Daniel 7 y 8, que era una bestia espantosa. Esta bestia se sienta en el templo que van a construir dentro de poco los israelitas allí en Israel. Mis hermanos, ustedes no saben cuán cerca estamos nosotros de que se construya este tercer templo. Ahí arranca todo, estamos tan cerquita, pero tan cerquita. Y este hombre se va a hacer pasar por Dios y va a querer adoración de parte de todo el mundo. Y Israel va a abrir los ojos, va a decir, Jesús es el Mesías. A partir de allí va a haber un avivamiento como ustedes no se imaginan. La luz verdadera va a resplandecer sobre aquella nación y aquella nación va a querer compartir la luz que es Cristo Jesús a todas las naciones. Lo vemos en Apocalipsis 12. Lo vemos en Apocalipsis donde dice el testimonio de Cristo Jesús y que han emblanquecido sus ropas en la sangre de Cristo Jesús. Vemos que Cristo es el centro, va a ser el centro en la nación de Israel en aquel tiempo. ¡Qué lindo! Ahora, ¿por qué estamos enfocados en esta gran tribulación? Vayamos a Zacarías 6 y vean el versículo 12 y 13. Está hablando de lo que es del Señor. Esto es algo que es en el futuro. Y fíjense en por qué estamos diciendo que Zacarías está enfocando hacia ese tiempo. Versículo 12 y 13 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo Jesús. ¿Sabías que en Mateo 1, versos 12 y 13 nos dice que Jesús es descendiente de este Zorobabel? ¿Sabías eso? Jesucristo viene de la línea de Zorobabel.
Es algo importante, por eso que está hablando del renuevo, está hablando